tardes. ¿Se nos escucha bien? ¿Se escucha bien? También a vosotros. Muchas gracias Esto déjatelo por aquí. y bienvenidos a este salón de estar y de escuchar y de ver. Nos hemos encontrado esta escena, escenario, como decía ahora Alfredo, que no habíamos visto, pero está todo claramente adrede para que estemos a gusto, así que vamos a acomodarnos, Joder. a tomar asiento para empezar esta reunión. Faltan unas pastitas y un moscatel. Para estas horas no hubiera estado mal. Para esta conversación, como decía el otro día, hablábamos con Marcos, una especie de conversation piece que dicen los ingleses, de durante este tiempo con vosotros, por supuesto al final, en fin, podéis intervenir, salón abierto, no lo dudéis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y qué voy a deciros, muchísimas gracias a Alfredo Sanzol, a Marcos Ordóñez por estar aquí. Esto me recuerda, aquí los que tenemos una cierta edad, ¿os acordáis de la Casa de los Martínez? Cuando venían invitados de verdad, a los que había que merecía la pena abrir la puerta y que entraran eh, a, a revolver y revolucionar la casa. Y eso es lo que hacen Alfredo y Marcos, Un revolucionar la poco casa. Florinda el chico y... Bueno, era una de las habitantes de... No voy a repartir papeles, Marcos, no, no. Pero bueno, digo, la familia Los Martínez, además, en un año en el que, cuéntalo, está dedicado a, a la familia, escenario por excelencia de todo lo que el teatro ha podido contar, y no solamente el teatro. Es extraordinario, para mí, en lo personal, en lo profesional y en todo, estar con ellos dos aquí en este escenario, con todos vosotros, donde también en el patio de butacas hay actores, actrices y buenos espectadores, tanto del teatro de Alfredo, de la que afortunadamente conocemos perfectamente en Logroño, una plaza Sí. habitual de toda su producción teatral, afortunadamente, y de la obra de Marcos, un extraordinario narrador, escritor. Buena parte de su obra ha girado también sobre personajes del teatro y del espectáculo en un arco tan variado y un espectro tan amplio, desde Enrique Rambal a Alfredo Landa, eh, pasando por Perico Vidal en el cine Ava Gardner. Pero además es como bien se demuestra en su maravillosa novela reciente publicada en Logroño por Pepitas de Calabaza, una joven pareja. Eh, y además de eso, yo se lo he dicho en alguna ocasión, eh, yo veo mucho teatro a través de ti, le decía cuando, y él es, a mi juicio, el que mejor cuenta el teatro en los artículos que ha escrito hasta hace poco para El País y que volverá a hacerlo en breve. Yo siempre decía, y lo que no pueda llegar a ver, porque no puedo desplazarme a Madrid en ese momento, o a Londres, o a París, lo veo a través de cómo lo cuentas tú en tus artículos en el periódico, ¿no? Es alguien que, yo decía, si tuviera que mandar a alguien para que me contara el teatro, te mandaría a ti. Y Marcos lo ha hecho durante muchísimo tiempo y yo le estoy muy agradecido como espectador vicario, que he podido ver a través de sus ojos. Y es extraordinario estar aquí con ellos dos y os agradezco muchísimo que hayáis compartido este salón. Y empezamos cuando queráis la conversación. Marcos, decías que querías empezar, que tenías algo que querías contar para empezar. ¿De cuándo te enamoraste de Sí. Alfredo? Vamos a empezar, como veis, por una parte alta del asunto familiar que nos trae aquí. Marcos lo trae en una carpeta, la relación entre Marcos y
Alfredo va de largo, incluso en la novela Una joven pareja, que tiene un extraordinario pasaje final ambientado en el 23F. Hay una escena en la que el capitán de la guarnición, donde el protagonista Iván pasa esa noche, precisamente le toca la mili, ya muy tardía, ya de una mili tardía, ya Sí. de alférez, es el capitán Sanzol, el que lleva esa guarnición, y lo comentábamos antes en el café, una frase, pero tú la dices mucho mejor, espera, es que te la he dicho antes y me ha Venga. encantado, como bueno, el vámonos que nos vamos, Alfredo, y vámonos que nos vamos. ¿Eh? Era vámonos que nos vamos, decía el capitán Sanzol. Vámonos que nos vamos. Eso, exactamente. Le decía eso a la guarnición, lo ha dicho mucho mejor. Me acabo de Alfredo. enterar, que soy un personaje de ficción. Bueno, que hay un capitán con mi apellido. Sí, señor. Igual es un antepasado. Podría ser. Claro. Nunca sabemos la familia Nunca se hasta dónde sabe. llega, La ¿no? familia... Una vez apareció Juan Mayorga con un periódico que se había ido a Argentina y me dice, mira, hay un Sanzol en Argentina, Jorge Sanzol, que acababa de fallecer y es un dibujante maravilloso, que si no lo conocéis os animo a que lo googleéis, Jorge Sanzol, ilustrador, tal, yo no lo conocía y, y digo, ahí va, pues yo no sabía que había Sanzoles en Argentina. Y le digo a mi padre, oye, en Argentina hay Sanzoles, tú, que yo no lo sabía. Y dice, ese será el hermano de tu abuelo. Digo yo, ¿cómo el hermano de mi abuelo? Y dice, sí, pues un tío mío ¿cómo es? Que, que su padre no le dejaba casarse con el pueblo y se fue a Argentina. Del rebote, se fue a Argentina. Y entonces allí pues debió ser la saga esta y este Jorge Sanzol debía ser hijo y hay músicos y tal y ahí en Argentina pues hay unos pequeños así Sanzoles, además bastantes con artistas, vamos, Sí, sí, músicos y la tal y todo. Furia Navarra. Y la Furia Navarra, que estaba ahí, Pamplónica. no se le diluyó al cruzar el charco. El tiempo que se ha tragado, y no algunos anzoles, como este bar tuyo, que se ha tragado a los españoles, el público, los premios, una de las funciones más importantes de los últimos tiempos seguramente de la dramaturgia Joder, muchas española, gracias. No sé. y que ojalá pudiéramos haberla visto todos los españoles. No va a poder girar todo lo que hubiéramos querido, pero está aquí el texto para que lo Mm. disfrutéis. Marcos, ¿qué decías de tu relación Pues con... iba tomando cantidad de notas, porque decía antes, y lo digo ahora y lo mantengo, que a mí me ha enseñado mucho el capitán Sanzor. Entonces, no os acojonéis, o sea, no voy a leer todo esto. Gracias por avisar, porque yo ya me Voy a decir pequeños trocitos. lee la nota a pie de página. Bueno, Arranco con uno. justo lo de el idilio con el capitán Sanzol. Hablo con Alfredo Sanzol en un café. Tomo notas de algunas de las estupendas cosas que me dice. Por ejemplo, quiero contar lo sagrado que habita en la anécdota. Sanzol tiene la mirada de un niño muy sabio, comprensivo y burlón, perpetuamente extrañado y maravillado, con las antenas siempre alerta. Dice frases sencillas, profundas y memorables sin darse importancia, que es lo bueno. Cosas como hay que escribir, dice, para regalárselo a alguien, para dar alegría a los días. Hablamos mucho de la escritura. Me dice, intento escribir historias para liberarme de las herencias, es decir, de los clichés. Y luego dice, tengo muy mala memoria para los hechos, pero muy buena para las emociones. Y esto lo iba oyendo o lo iba leyendo y pensaba, joder, pues tiene más razón que un santo de barro. Entonces, por ejemplo, más cosas que anoté. Porque es difícil estar sin tomar nota cuando habla el capitán Sanzol. Hablamos mucho de la escritura. Intenta decirme,
intento escribir historias para liberarme de las herencias, es decir, de los clichés. Luego, tengo muy mala memoria para los hechos, pero muy buena para las emociones. Cuento historias para inventar los hechos y para los hechos que no recuerdo. Y para contar me sirvo de las sensaciones que sí guardo. No busco un orden, busco el orden, buscar el orden, forzar el orden debilita el sentido. Sanzol tiene sistemas muy finos para guiarme. Cuando he de escribir, me digo, esto, dice Sanzol, lo haría si estuviera de vacaciones y no tuviera nada que hacer. Si la respuesta es sí, el proyecto vale la pena. Se define como un escritor escénico. Lo que hago, me dice, no me funciona hasta que no lo veo encarnado en los actores. La escritura dramática habita en el escenario y, y es una flecha que a veces va hacia otro lado. Mi trabajo como director consiste en buscar hacia dónde ha ido la flecha. Hablamos de la vida, por ejemplo, y me encanta que cite a un autor tan infravalorado como Kurt Vonnegut. Él decía que cuando llegara al cielo iba a preguntarle a Dios cuáles habían sido las buenas noticias y cuáles las malas. A veces son las crisis las que disparan las alarmas y la imaginación comienza entonces a construir soluciones. Tendemos a pensar que la vida es algo que nos pasa. No estamos educados en la idea de que la vida es algo a lo que podemos dar forma, color, ser sujetos de nuestra propia vida. Casi todo dura casi nada, menos las pasiones. Aquí me cayó un ratico. Bien, porque tenemos, es como una especie de libreto casi de lectura italiana en una mesa para empezar a trabajar. De ahí saldría una dramaturgia y de hecho seguro que han salido de ahí Muchas Joder, me gracias. siento muy muy, afortunado de que haya recogido todo esto y también, no sé. muy bueno lo de Kurt Vonnegut, es muy Sí, bueno. Claro, el autor de La además, Luna que, que además hay cosas normal. que yo no me acuerdo de... O sea, cuando las estoy escuchando digo, sí, sí, eso estoy de Es acuerdo. verdad. Pero, pero no me acuerdo de haberlas dicho. Digo, eso está bien. Está bien ligado. Si la Está bien reconoces pensado. está Sí, bien, ¿no? sí, lo de Kurt Vonnegut, sí. Muy bueno. Eh, tiene un libro muy divertido que es Un hombre sin patria, Ujú. que, bueno, él trabaja mucho con la ficción, el humor, es muy punk, muy anarca y muy libre, ¿no? Muy tú. Sí, Muy tú. y entonces, joder, cuando lo lees es que, vamos, a mí me encanta. Sí, Por Sí. cierto, Marcos, has citado entre las primeras frases eh, de Alfredo la palabra herencia. Y os comentaba antes de sentarnos aquí en el saloncito de estar que tenía mucha curiosidad en un ciclo, en un cuéntalo que tiene a la familia como telón y como escenario y que aquí nos interesa la ficción y como decías tú antes, tomando el café te ha salvado la vida en muchas ocasiones. Eh, si la ficción en nuestras vidas se cruza en un inicio de nuestras vidas con la familia, ¿dónde empezamos a vivir la ficción? En la memoria en sí. que tenemos como consumidores de ficción y como deudores de la ficción, ¿en qué tiempo de la vida familiar empieza la ficción y hasta qué punto se cruzan ambas cosas? Ojo, yo creo que para mí a la hora de escribir y de hacer historias y todo, para mí ha sido esencial todas las anécdotas que se contaban en casa, ¿no? O sea, todas las sobremesas, todos los personajes que habían desaparecido, que yo no conocía porque habían muerto, que eran el tío no sé qué, la tía no sé cuántos, el abuelo tal, todas esas historias contadas y vueltas a contar que normalmente tenían aventuras, hechos como importantes, ¿no? Que de repente explicaban cosas del presente, ¿no? Todas esas anécdotas para mí han sido esenciales. Y lo que
yo un día, pero ya cuando ya me dedicaba a esto, me di cuenta que es que no había una ficción muy numerosa, muy abundante, como nosotros, o yo siempre he consumido tanta ficción americana, ¿no? Sobre todo, o sea, es como, vale, a lo mejor yo en mi vida he consumido el 80% de la ficción que he consumido es americana. Y luego esos tantos por cientos los vas dividiendo en cosas más pequeñitas. Me di cuenta de que, claro, había una especie como de escisión entre todo el imaginario que tenía yo de anécdotas y verbal y tal, y luego con el reflejo este, ¿no? Y sentí envidia de la gente, de los yanquis de mi edad, por ejemplo, que tienen eso un poco unido, ¿no? De repente, toda la ficción de películas, de novelas, de obras de teatro, está unida esos personajes de familia, muchas veces aparecen reflejados en personajes de la ficción, ¿no? Joder, para mí eso fue un cambio muy importante, porque realmente el contar, o sea, por ejemplo, con el bar, el darle a un personaje, a un cura navarro que quiere salirse de cura en los años 60, y un día estaba así pensando, digo, joder, es que la historia esta de mi padre es que tiene carácter épico, es de aventuras, es la leche. Digo, pero ¿cómo no? O sea, Perdón, y no te lo ves como espectador un poco lerdo, como es mi caso, no lo ves venir. Estás pensando, ah, mira, va de coña este y tal. Sí, va de coña, pero fíjese lo que está diciendo este cómo va tío. creciendo, ¿no? El personaje, eso, Exactamente. sí, sí. Y eso es maravilloso. Sí, 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 eso es... Por... Ese, claro, las historias que contaba mi padre. Mi padre llegaba a casa, abría la puerta y decía, joder, pensar que yo podía tener un rancho en Texas, ¿sabes? Y eso era como, para mí era normal, pero ya un día dices, a ver, que este hombre, en el año 63, dice, no quiero seguir de cura, me voy a Estados Unidos, ¿no? O sea, eso tenía que ser la leche para él, ¿no? Y entonces se va allí, se va a un pueblo de Texas que se llama Orange, a la casa de unos escolapios. Yo todo esto me he tenido que ir enterando, o sea, tirando del hilo de, ¿no? De hecho, aquí hay ahora una familia, Irigaray, que son de Pamplona y muy amigos de mi familia además, eh, que yo he tenido que enterarme de esto porque él dijo, de mi pasado de cura no se habla nada. Las fotos las tiráis. Yo he sacado fotos de mi padre, esa foto del cartel, esa la he recuperado yo del fondo de un armario en las navidades del año 19. Que dije, estoy escribiendo una historia de papá de cuando dejó de ser cura. Y mi madre, ¿eso para qué habla de ahí? Y mi tía, sí, es un... Y digo, ¿y cuándo se fue? Y digo, ¿y no hay fotos? Digo, ¿no hay fotos de papá vestido de cura? No, 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 no. ¿Alguna Y hora? yo, no, 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 alguna habrá, no. No, no hay, no hay. Y al día siguiente eran Navidades. Y yo, claro, todas las Navidades, pues paso 10 días en Pamplona. Yo volví a casa de mi tía. Oye, ¿no tenéis ninguna, aunque sea pequeña? No, no. Ya, pues yo voy a escribir la historia esta, pero, tal, esa historia. Bueno, y al final ya me dice mi tía, a la toma. Y me da un sobre, o sea, pero una bolsa, así toda, claro, porque es que mi padre casó a mi tía Esther y a mi tío Pachi. Claro, entonces están las fotos de su boda, que está mi padre ahí, ¿entiendes? O sea, y dices, ¿pero qué? O sea, sobre qué secretos, ¿no? Se construyen. Entonces, claro, eso dices, vale, es una anécdota personal mía, familiar, bla, bla. Sí, es verdad. Pero ¿eso qué es? Eso me pasaba a mí y al de al lado, 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 y al lado. ¿Por qué? Porque eso son estructuras construidas sobre el miedo. O sea, eso es miedo total, ¿no? Entonces, claro, el miedo crea secretismo, ¿no? Y entonces, claro, de repente, eh, reconstruir en la ficción unos hechos que yo no he tenido la oportunidad con mi padre de hablar de qué, o sea, cómo, de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no has podido tenerlo, ¿no? Tienes que inventártelo.
Pero lo fuerte es que cuando construyes esas historias, aparte de este detalle, de este otro, de este otro, de este otro, la ficción, si no quieres ser impostado, si realmente te atienes a lo que tu cuerpo te está diciendo y a lo que esos pequeños detalles te están marcando, de repente empiezas a construir algo algo en lo que se ve reflejado no solamente mi familia, que ha visto todos el bar, ¿no? Sino el resto de la gente. Entonces, para mí, ¿qué ha sido lo importante? Conocer a otros hijos de hombres que fueron curas. Tú también, mira. Pero es que... Y sobrino también de tío, claro, de curas. es que en Navarra tiene que haber cientos de mi edad. Pero yo nunca he conocido a uno. ¿Por qué? Porque no se hablaba de eso. Claro. Claro. O sea, tú no ibas por ahí y decías, por cierto, mi padre fue cura. O sea, ni de coña. De hecho, aún está el rollo este un poco hipócrita, que hay alguna gente que hace, fue cura. Como, oh. Y dices, ¿qué? Si seguro que tienes un tío que... O sea, es que he conocido, o sea, ahora hay hijos de gente que fueron cura que no lo saben los hijos y lo saben los primos. Eso está pasando ahora, que es lo que nos pasaba a nosotros. Claro. Claro, mis primos son 10 años mayores, entonces mis primos sabían que mi padre había sido cura. Yo me enteré por una foto de una prima de mi padre, pero que tampoco me enteré porque tenía 12 años y vi una foto de él vestido cura y le dije, ¿qué estabas disfrazado? Y dice su prima, sí, disfrazado. Pero ya lo sabe, ¡ay, que he metido la pata! Y yo, bueno, con 12 años te da igual que hubiese sido cura que médico. Pero yo creo que la gente se creía todas las historias estas, no porque fueran tontos, sino porque se lo tenía que creer. ¿Cuáles? No, las historias, por ejemplo, de alguien que te dice, pues tu padre había sido cura, no sé, nosotros, la primera reacción decían, no me jodas. No, sí, era una reacción como de sorpresa. Sí. Una reacción como decir, anda, qué curioso. Sí, sí. ¿Sabes? Como que curioso. Pero si contado por ti Sí. haces que resulte creíble. O sea, que no es que estés fantaseando con eso, sino que oyes cómo hablan Luego dices en la ficción, en la en obra, la ficción, ¿no? Sí, en la sí, obra. sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ahí sí que he tirado luego he tenido la suerte de una amiga de mi padre del pueblo, un día en Donosti, pues fui a comer con ella y tal, y me estuvo contando cosas. Me decía, sí, pues también, pero mira, hay una cosa que en esto, a la hora de, ¿no? Porque todas estas ficciones que contamos de la familia, en el caso español, están también muy conectadas con la memoria. Claro. Claro, con la memoria histórica, y la memoria histórica de la que venimos nosotros es de una dictadura que impuso, bueno, es que no le hacía falta ni imponerlo. Era como, mejor vamos a olvidarnos de esto, ¿sabes? Porque, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay tantos silencios que el propio olvido, o sea, la propia voluntad de olvidar hace que se olvide de verdad. Pero Materialmente, verdad, sí, sí. materialmente. Sí, o sea, que la gente se queda así y dices, corte físico, oye, sí. ¿vosotros os acordáis? Y haces. Pero es que el propio trauma, genera olvido. Claro. El estrés de las situaciones, la propia ansiedad, genera olvido. Sí, se lleva cachos por delante que Se lleva cachos, entonces dices, entierra. madre mía, esto mejor. Y luego, claro, si tú sabes que es una situación, ¿no? De repente dice llega el Concilio Vaticano II. Oye, te imaginas, ¿no? Oye, parece que el Vaticano, oye, que sí, que podemos pedir las dispensas y que nos las van a dar. ¿Qué dices, tal? No sé qué. Se juntarían allí, ¿no? Oye, y pues habla con Andrés Azpilicueta, que ese también tiene una crisis de la hostia. No me jodas. Sí. Ese se lo está pensando. Oye, Andrés, ¿tú cómo estás con esto del sacramento y tal?
Dice, pues yo estoy muy jodido. ¿En serio? ¿Y vas a pedir la dispensa? Yo creo que sí. Claro, o sea, imaginaros la que tenía, o sea, una estructura social que está basada en tener un topo en cada pueblo, porque un cura era un topo. O sea, tú tienes los secretos del pueblo. Y claro, de allí llegaba la Guardia Civil y decía, don Francisco, de un ratico, sí, oye, estos de aquí, no tenían que decir nada. Estos de aquí, ¿por dónde cogían? Pero, o decían, no, esto es nada, esto es muy majos, esto es nada, nada. Ah, bien, bien, vale, vale. O, le hacías un Guardia Civil, pues ¡pumba! Ya los tenías ahí. ¿Me entiendes? Creyéndote lo demás, es Claro, que es... entonces tienes una estructura social basada en eso. Claro, la Iglesia española, toda la jerarquía estaban peleándose. Todo esto, claro, me he documentado ahora para escribir la obra. Que no tenía ni idea. Que no tenía ni idea. Pero claro, toda la jerarquía en Roma, toda la jerarquía española que estaba ligada al franquismo, estaban pegándose allí para que las dispensas, todo el tema de dispensas no saliera para adelante. Pero Juan XXIII dijo que eso salía para adelante, ¿no? Dentro del concilio era como el súper tema, porque claro, Sí. tenían una base, era en los años 60 toda la cuestión de la libertad, toda la cuestión, no se entendía que no pudiera uno salirse de cura. Que hay también una reflexión muy importante de la Iglesia que tiene que ver con el concepto de libertad, que es, pero bueno, ese es otro tema, que es que claro, para la Iglesia realmente es importante el compromiso de por vida, ¿no? Que dices, claro, lo que pasa es que para el pensamiento posmoderno y mucho más en los años 60, esto de comprometerse por vida, no. Pero hay muchas cosas que hacemos que sí que te comprometes de por vida, ¿no? Por ejemplo, a tener un hijo, te comprometes de por vida. ¿Tienes un hijo? No puedes decir, no, es que ya me he aburrido. Es que he tenido un cambio vital. Oye, chaval, vete ahí a otros vecinos que es que tiene un cambio vital y ya no lo veo, lo tuyo. No. ¿Verdad? Pues entonces el compromiso de por vida existe, ¿no? Hay una cuestión de libertad ahí que dices, oye, pues sí que puede existir. Lo que pasa es, claro, ahí se le reventó todo y entonces, claro, aquí fue un tsunami lo que hubo en los años 60, con todos estos sacerdotes que, plum, dijeron hasta luego. Entonces, claro, madre mía, claro, entonces, ¿qué hacían los obispos? Sacarlos, o sea, les decían, por supuesto, por el pueblo, ni donde has sido cura, ni vuelvas, pero es que no vuelvas por el culo. Mejor si no apareces por Navarra durante un tiempo. Es que era así. Mi padre cogía, o sea, estuvo a Estados Unidos tal, pero luego se fue a Madrid a trabajar. Y cuando se murió Franco, volvimos nosotros a Pamplona, casualmente. Claro, yo no tenía oportunidad de preguntarle. A ver, coincidió que mis tíos estaban con la constructora, armando la constructora, pero también se murió Franco, también, ¿no? Dio la casualidad, no sé. Son este tipo de cosas. Y entonces, claro, mi padre cuando volvió a Pamplona, aquello también sería, ¿no? Sería un temazo. Y ya me imagino que cuando volvió a Mezquiriz, que es el último pueblo en el que estuvo de cura, pues eso sería la leche. Entonces un hombre a mí de Mezquiriz, que ya ha fallecido, ya lo puedo contar, estábamos un día en la huerta con mi tío Carlos y pasa por allí, y yo no sé qué años tendría, que sale en la obra. Yo ya había visto en Rentería la foto de mi padre, de cura, ¿no? Entonces ya estaba yo ya atando hilos. Que dices, joder, ¿cuántos hilos más querías atar? Pero claro, tú no sabías. Allí como del tema no se hablaba, y entonces pasa el hombre por ahí por la huerta, y dice, ¿este es el hijo de Alfredo? Dice mi tío, sí. Dice, buenas misas ha cantado tu padre en este pueblo. Y hace mi tío, me cago en Dios, arranca de aquí. Y casi le tira la azada, ¿no? Buenas misas ha cantado tu padre en este pueblo. ¿Pero qué dice este, no? Marcos, tu padre era policía, Sí. pero tenía entradas para entrar gratis al teatro y al cine. Estamos aquí los poderes fácticos, y- ¿eh? Sí, La sí, Iglesia, totalmente. el Ministerio del Interior. Sí. Cuidado con Mi nosotros. padre era contable. Contable. Pues ya pero estamos de todos. los de manguito y
por eso, porque él tenía acceso a los teatros y cines Joder, y sí, tenías entradas y sí, sí, así sí, empezaste a sentarte en las butacas. pues sí, sí, sí. Con algunas excepciones, porque antes le contaba yo a él que se quedó un poco parado hace un ratico cuando le estaba contando que mi padre, o sea, me dejaba manga libre para ir a ver tal película o tal cosa o tal otra, pero con excepciones. Y una de las excepciones era que no te pille yo con esto de... Espera, ¿cómo se llama? Muerte en Muerte en Venecia, Muerte en decía. Venecia. O sea, Que muerte no te en pillo Venecia... con esto de muerte en Venecia. Sí, 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 no, porque además, por si no quedaba claro, decía, porque esto es una mariconada. Y yo me quedé así como, bueno, y luego otros amigos decían, no, lo que es un coñazo, que no hay quien lo más que... Que tu padre mira por ti, que no es por la mariconada, que es Sí, por el sí, 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 coñazo. sí. Entonces, otro tipo de películas, sí, pero mariconada, no, no. Las otras, y a partir de eso ibas viendo, pues, cómo era tu padre, y bueno, y muchas historias de estas, ¿no? Pero esto también lo oyes y parece una historia de Sanzol. Dices, pero ¿de dónde se ha sacado esta historia que no hay quien se la crea? Pues bueno, tal como la cuenta, yo me la creo. Mayormente es autor. Y luego esto, Y al teatro también, además del cine, porque además tú de niño y primera juventud y de infancia en el teatro en Barcelona, ibas a muchos tipos de teatro distintos. ¿Tú has vivido el final, por ejemplo, prácticamente en Barcelona, de la revista, de los espectáculos de bueno, variedades, es que pasa una cosa y eso sería otra historia del larga. paralelo? Es que mi abuelo tocaba en el paralelo. O sea, y tocaba desde cosas que aquí sonarán antiguísimas, los vieneses, Franz Johann, Y Viktor Gustavo Frankl Re, y claro, los vieneses, claro. exacto. Y bueno, y veías esto, veías vodevils según como fueran. Eso es lógico. Según lo que se tocase, esto no pasa censura. Pero yo recuerdo incluso obras de teatro que eran puñeteras. Por ejemplo, La Hora de la Fantasía. Alguien recordará todavía La Hora de la Fantasía, que era una obra estupenda. Y con... ¿Quién era la protagonista? Irene Gutiérrez Cava. Doña Irene Gutiérrez Cava. Y, y bueno, si luego tu padre iba a ver esto, miraba, ya veía que había una relación amorosa extraña, pero bueno, mientras no hubiera mariconadas ni podía estar rato con eso, ¿no? Pero yo en las tres o cuatro, tampoco estuvimos hablando tanto en tu casa y con tu padre me parece que estaba vivo todavía, Sí, le conociste en Pamplona. sí, y decía unas cosas muy bonitas. Ah, Mira. se ha notado. No, no, Volvemos. bonitas de verdad, o sea, no. Las tienes apuntadas, las tienes Sí, ah. creo, espera. Mientras las buscas, Marcos, Sí, antes has contado una cosa preciosa, Alfredo, cómo tu padre prefería, porque estábamos hablando de cómo la ficción también en el entorno familiar, infantil y juvenil entraba Sí, a través del oído y de la oralidad, y sí, cómo tu padre prefería, antes que ver historias en televisión, que se las contarais al día siguiente. Eso es sí. Cuando era estábamos viendo una precioso. película decía, bueno, yo ya me voy a la cama, uy, ¿qué hora es? Digo, esto va a durar mucho, ¿no? Dice, bueno, quedaros a ver la película y luego ya por la mañana me la contáis. Y entonces le gustaba más que se las contáramos que verlas. Yo creo que ver, ¿no? Era como para él un poco aburrido, pero luego cuando llegabas y le contabas la historia, pues le encantaba eso. Qué Sí. bueno. Ujú. Y con mi madre sí que es verdad que ella era la que nos llevaba al teatro, ¿no? Tu madre os Era, llevaba al teatro. Ah. sí, cuando íbamos a Madrid, ella era la de Madrid, y entonces cuando íbamos a Madrid, pues nos llevaba ahí al Teatro Español, al María Guerrero, ¿no? Yo vi una, bueno, ahora no me voy a...
decir. Bueno, ¿Alguna función? sí, una función, creo que era de Benavente, ¿Con quién? no sé Igual qué, también que aparecía Jesús Puente en el Teatro Español subido en un caballo. Eso era La La Malquerida, Malquerida, el montaje que yo me quedé, digo, sí, de José Dios. Carlos Plaza en el Español, Sí, sí, con un Si lo, caballo, si lo has visto con 20 José Pedro veces en... Carrión haciendo en esa Malquerida. Bueno, yo era un chaval, ¿no? Nos llevaban y Sí. bueno, y entonces claro, yo ahí alucinaba, pero en el Gallarre hubo una época, pero ya, a ver, eran los 90, debían ser alrededor de las Olimpiadas, en el 90, 91, 92. El Gallarre hizo un acuerdo con el Festival de Otoño para llevar los espectáculos que pasaban por el Festival de Otoño de Madrid, luego pasaban por el Gallarre. Y entonces yo ahí vi La clase muerta de Cantor. Pero ella ya era mayor, claro. Pero yo tenía la costumbre de ir al teatro, entonces yo al teatro me iba, en Pamplona me iba solo, porque había cogido, para muchos de mis amigos de Pamplona y tal, lo del teatro era un poco, ¿no? Era un poco antiguo, les parecía un poco antiguo, ¿no? Porque las compañías que venían de Madrid, pues había mucha compañía que era para pegarse un tiro aquello, ¿no? Entonces, pues claro, la gente que era un poco moderna que se iba al cine, ¿no? Entonces, pero claro, se perdían, por ejemplo, el Festival de Otoño. Claro. Y ya no te digo nada cuando decían, no, decía, es que es subtitulado. Decían, bueno, ya Entonces me iba yo solo al teatro. Y a la Escuela Navarra de Teatro me iba yo solo. Pero bueno, ahí ya sí que en cuanto pude, claro, lo que pasa es que las cosas cambiaron mucho a partir del año 85, 86, ¿no? Cuando yo tenía 15, 16 años cambiaron mucho las cosas, ¿no? Pero antes sí que era bastante, que yo ahí me siento muy afortunado de que mi madre llegaba y además antes, o sea, estábamos en Pamplona y antes de ir a Madrid ya estaba hablando con mi abuelo y le decía, vete a sacar entradas al Español y aquí y allá. Ujú. Y entonces uno de los planes de las Navidades y Semana Santa era ir al teatro, ¿no? Y ahí me aficioné yo mucho. Y eso mi madre pues fue esencial, ¿no? Fue esencial, sí. Y la educación que había tenido ella de ir al teatro también de cría, que le había llevado mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo era militar y entonces pidió que le destinaran a Madrid para que sus hijos fueran a la universidad, a la Complutense. A él le hacía ilusión, era la ilusión de su vida, que sus hijos estudiaran en la Complutense y no estudió ninguno. Y decía, mi abuela siempre decía, mejor nos habríamos quedado en Alicante. Claro, vivían de puta madre en Alicante y el hombre pidió para ir a Madrid, ¿no? Las cosas, ¿no? De las familias, pero yo creo que luego eso se queda ahí como una especie, ¿no? Ese movimiento de mi abuelo, por ejemplo, pues, joder, yo digo, claro, si mi abuelo no llega a ir a destinado se pidió el destino a Madrid para ir sus hijos a la Complutense, Sí. mi madre no hubiese estado hubiese conocido todo el teatro de Madrid, no hubiese cogido esa tal, si mi madre no llega a coger eso, no me lo hubiese pasado a mí. O sea, es que muchas veces las cosas tienen estas cadenas un poco familiares, mágicas, ¿no? Da vértigo Que cuando las es, piensas, además, el bueno, encadenamiento a la secuencia y un día me puse a pensar, bueno, el otro día lo leí, digo, a ver, yo, mi abuela, mi abuela Luisa ya no quería saber nada de contar nada, había perdido toda la memoria. Mis abuelos paternos murieron cuando yo había nacido, porque claro, mi padre era de los pequeños y encima no estuvo ya mayor, pues habían muerto mis abuelos. Entonces, mis abuelos maternos, mi abuela no quería contar nada, porque claro, le tocó toda la guerra con 20 años. Ujú. O sea, traumatizada total. No quería acordarse de nada. Mi abuelo no hacía más que... Mi abuelo era un cachondo que se inventaba todo. O sea, pero vamos. Ya llegó al apogeo con 90 años cuando ya volvía a la calle y decía, me sento en un banco y me he encontrado con no sé quién y te he contado la conversación que era mentira. Pero llegó ya a construir unas cosas, entonces él, bueno. Pero el asunto es que yo pensaba, a ver, si yo ahora a mi hijo está teniendo las historias de su abuela de primera mano, ¿no? De mi madre. Y le está contando historias que ella conoce de mis abuelos, ¿no? Que a mí no me ha contado. Porque ahora mi madre está, pues, abuela,
y le habla a mi hijo más que a mí, de cosas. Se sientan allí y empiezan pi, y se van de paseo y no sé qué, y a mí lo único que me dice es, ¿y esto qué? ¿Y esto lo otro? ¿Y cómo vais de dinero? Y, o sea, y va todo a lo práctico, mi madre, claro. Pero con mi hijo, pues está más relajada. Y entonces habla de todo lo que le da la gana, tal y igual. Entonces yo digo, joder, si mi abuela me llega a contar cosas de su abuela y su abuela le llega a contar a mi abuela cosas que le había contado su abuela, me quedé así, dije, joder, si yo podía estar aquí sabiendo cosas de la Revolución Francesa, de primera mano, ¿sabes? Sí, sí. Digo, pero así, ¿eh? No sin echar demasiado, sin hacer demasiado una locura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se, que se corta el flujo de contar historias y se corta muchas veces por miedo. Claro. Muchas veces por miedo. Uf, porque, claro, ¿qué es lo? A los hijos dices, bueno, estos empiezan de cero, venga, impolutos, ¿no? No les vamos a cargar con nada. Y dices, ¿qué cargar con nada? O sea, cuéntaselo todo. Es la mayor ligereza que le puedes dar a un hijo. Mira, hijo, esto y lo de la moto. ¡Hola! Mi abuelo era fascista. Digo, el más de todos. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto, lo otro, ¿cuál? Y a tu tío, que era un rojo de la leche, vinieron unos de Briviesca, se lo llevaron, lo metieron a la cárcel y lo mataron unos mineros en Asturias. Ahí está, enterró bajo unos cascotes. Todo, ¿sabes? Todas estas cosas que son como, ¡ay! No habléis de eso. Porque dicen, no habléis de eso, que da mucha pena. Digo, bueno, da mucha pena si te pones de... Da mucha pena o mucha alegría contarlo, ¿no? Las sagas familiares. Toda la civilización occidental está basada en sagas familiares. Sí, sin duda alguna. De los dioses, o sea, Homero crea las sagas familiares de los dioses y de los humanos y que se lía entre los dioses, y todo son cosas terribles. Porque, ¿cuál es la única manera de no volver a hacer lo terrible? Pues teniéndolo de primera mano, conociéndolo y sobre todo reconociendo, por eso el bar que se trata de los españoles comienza, en tu familia también han matado. Y en esta hora te vas a enterar. Claro, porque si no te piensas y dices, uy, mira, qué terribles. Fíjate, yo siempre pienso, ¿cómo tiene que ser el dolor de porque aquí siempre estamos con la guerra, que es un trauma que seguimos sin tener curado. Pero ¿cómo tiene que ser el dolor de las familias que tuvieron asesinos en sus familias? Tú imagínate que has tenido un tío, que a lo mejor lo habéis tenido aquí alguno de vosotros, que era de los que se dedicaban a fusilar de madrugada, ¿no? Y la gente dice, uy, ese. ¿Y cómo se resolvería eso en las familias? Diciendo, uy, el tío no sé cuántos, uy, ese era un animal. Oh, un animal, un asesino, en serie, ¿sabes? Sí, sí. Y no se cuenta, porque un asesino en serie, dices, oye, que eso hay que saberlo, ¿no? Porque son falsas protecciones. Sí, sí. Las sociedades también tienen que ser muy inteligentes y muy flexibles a la hora de saber responsabilidades penales, responsabilidades tal cual, pero luego también estar saneadas a la hora de saber que todos, o sea, las raíces somos como las plantas, las raíces las tenemos en el abono metidas, ¿sabes? Entonces, claro, el abono huele, pero es lo que nos alimenta. Y el teatro y la ficción y el cine rompen esas puertas y ventilan. Y vemos lo que se ventila por dentro, ¿no? Ventila. Y ahora en la dramaturgia ahora española tiene la fuerza que tiene gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho en el teatro, porque es que el franquismo arrasó la dramaturgia, el teatro. El teatro es mucho más transgresor que cualquier otro medio a la hora de contar historias, porque hay actores, personas ahí delante de tu cara que de repente dicen, el responsable de todo esto es fulanito, y lo dicen en tu cara y los estás viendo. Las reacciones físicas que tiene la gente en el teatro no las tienen en el cine o en la tele, porque es que hay un señor que lo puedes tocar, que te está hablando y que está diciendo las cosas. Y si las dice además con humor, entonces ya no sabes por dónde te da ya el aire. Encima o si encima se desnuda. Ahora nos han mandado al Centro Vaticano Nacional una carta de un tipo
diciendo que, a ver, porque es la comedia sin título, Ajá. ¿no? Ujú. Poniendo quejas de cómo hay que hacer las cosas en un teatro. O sea, son cosas del franquismo, ¿sabes? Que se piensan que las instituciones forman parte de una especie de Estado, el Estado lo controla todo, sobre eso ponemos las bases del poder y entonces contamos las historias como lo digo yo. Si hay una manera de contar historias, claro, el poder lo primero que hace es decir, es contar lo que ha pasado. Sí, sin duda. Es lo primero, Está... Por cierto, ¿sabes? Marcos, has encontrado, has encontrado lo del padre de... No, me he Ah, quedado escuchando. bien, bien, bien. Bien, sigues... He pensado, joder, Sigue el sí, enamoramiento, la escena del sillón entre tú y es Alfredo sigue que, funcionando maravillosamente. decir las cosas bien es lo mejor para creérselo. Claro. ¿Cómo no vas a estar diciendo, vale, yo ya lo he escrito aquí y tal, pero ahora este trozo no lo has pillado del todo? Cuando te lo contó, estaba muy bien, pero vamos a oírlo de nuevo. O sea, es que ni llegas a hacer de esta especie de... Es que te coge, te, te da una palmadita. Mira, chaval, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, te voy a contar lo que yo sé. Y entonces dices, sí, claro, claro, me lo creo a tope. Y el humor, tú mismo has dicho, es un arma, sobre todo para lo que decía Bernard Shaw, ¿no? Si vas a contar la verdad a la gente, mejor que les hagas reír, ¿no? Puestos a Sí, contar la verdad, Sí, mejor que les hagas reír, porque el humor en fin, Alfredo, tú en las funciones lo gestionas extraordinariamente bien, es un... ¡Guau! Ese es un Troya, ¿no? Un caballo de Troya fantástico, sí. ¿no? Normalmente cuando cuentas algo que es doloroso, la frase o sea, la frase, la sintaxis que contiene, la frase que contiene, que describe ese dolor, ese es así y es sólida, es un titular. Y eso no hay, hostias, te quedas machacado. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente luego se van construyendo otras frases a su alrededor y se va desvelando la paradoja. Que la paradoja suele ser, que yo qué sé, que la cosa más terrible ha pasado y hay un detalle que lo hace, que lo pone en una perspectiva, que de repente aparece el humor, ¿no? Cuando se ve una realidad de manera esférica, desde muchísimos puntos de vista, desde todas las posibilidades que hay de mirar una realidad, sin que se pierda el dolor, también se abren vías de liberación de ese dolor, ¿no? Y para eso está el humor, ¿no? Catarsis. Claro, para darle, joder, para darle a eso. Entonces, claro, cuanto más puntos de vista pones sobre algo que es doloroso, primero que estás ampliando, estás acercándote a lo más parecido a la realidad y segundo, que, que aparecen las contradicciones, aparecen las mentiras, aparecen los dogmas, los prejuicios y todo eso hace que, que de alguna manera se libere esa tensión, ¿no? Es como si la naturaleza creara sus propios mecanismos para no producir una parálisis frente al horror, ¿no? Porque la vida se quedaría, yo creo que nos quedaríamos sin respiración, ¿no? Pero, o sea, la propia impresión y la propia vida genera sus recursos para ver eso de una manera en conjunto y además más conectada con el seguir adelante. Son mecanismos o microdistanciadores, ¿no? Que permiten Sí. seguir y seguir para adelante. A mí me preocupa mucho cuando te distancias también tener cuidado con no perder empatía. Claro, sí. O sea, que, ¿no? Siempre Mm. dices, joder, a la hora de reírse de uno, ahora mira, venía en el tren leyendo una entrevista de Inés Vallejo, o de la escritora, de Irene Vallejo. Irene, es que tengo dislexia con Inés Irene, y con Cristina y Carolina. Ese es más Entonces, curioso. Irene y Inés, pero Cristina Carolina es pues más tengo curioso. dislexia con eso. Con Irene, ¿no? Irene Irene Vallejo. Vallejo
una entrevista preciosa que sale en Tinta Libre, en el periódico Tinta Libre, y, y hablaba de Marcial, del escritor romano, que era de Calatayud, que se llamaba Bibilis o Visibilis, no sé cómo se llamaba Bilbilis, en Roma, ¿no? Y entonces el tío ahí hablaba de cómo se reía, cómo él era el primer objeto de su risa, ¿no? De cómo se reía de sus ganas de éxito y sus ganas de progresar y de sus ganas de tal, ¿no? Y sí que es verdad que a la hora de reírte de las ansias, de las ansias a las que te lleva la vida, sí que es importante no perder de vista que esas ansias son de verdad. O sea, que tienen que ver con algo realmente que está conectado a un impulso que tiene que ver con el deseo de sobrevivir, ¿no? Incluso lo más terrible de todo, que es el deseo de matar, ¿no? Por supuesto, reírse de Hitler es una maravilla, porque es el mal por antonomasia, y por eso hay tantas parodias maravillosas de Hitler. Pero no perdiendo de vista el terror sobre el que ese monstruo se podía construir, ¿no? Entonces eso, incluso con las cosas más atroces, no perder de vista que ahí hay una base invisible muchas veces sobre la que construimos nuestras acciones, es muy importante, ¿no? A la hora de crear los personajes. Porque realmente yo creo que que nos vienen mejor, que los hacen mucho más, se dicen humanos, ¿no? Sí, claro. Pero humanos es que reconocemos, o sea, nos rebotan en la representación de esos personajes, nos rebotan a nosotros en lugares que no los podemos ni decir. Porque nosotros estamos construidos, claro, nosotros somos como es el 70% agua, ¿no? Sí. El 70% agua y el 30% no quiero ni pensarlo. Un poco de vino en Logroño, un poco de Sí, vino también. un poco de vino. Porcentaje... Pero, o sea, yo creo que el ser humano es una persona que dice, bueno, eso no quiero ni pensarlo. ¿Sabes? Sí, nos resuenan en sitios que no sabemos que teníamos, ¿no? Sí, sí. Y luego nos entretenemos con obsesiones que las tenemos ya controladas. Entonces, que nos levantamos por la mañana y, fíjate, tu hermano me ha vuelto a coger el coche. ¿Sabes? Y eso es lo que nos preocupa. Que tu hermano me ha vuelto a coger el coche. Claro, porque dices, si te pones a pensar en lo de verdad, pues lo de tu hermano creo te daría igual. Absolutamente igual. ¿No? Pero yo me acuerdo cuando tú viste por primera vez la clase muerta Sí. de Tadeusz Kantor, que te quedaste a cuadros con Sí, aquello, me de quedé decir, impresionado. hostia, pues esto... Sí. Y Y eras un tenía, poco chaval en esa época. bueno, ya tenía 19, 20 años. Bueno, Tenía... ya... Para no quedarte a cuadros viendo con Sí, que no tenía esa 13. edad, Sí, que no tenía 13. Pero la clase muerta. sí. Me quedé. Dije, ¿esto qué es? Yo quiero hacer esto. Claro. El yo quiero hacer esto también es muy bonito. Sí. Decir, esto de nuevo me lo creo, me llega al corazón. Sí. Me machaca vivo, pero joder, Sí. por que se produce todo eso junto, quiero ir por ese camino. Sí. Allá había una imagen de una mujer, que era una mujer ya mayor, tenía el pelo así blanco, tal, y entonces la pobre iba con un niño envuelto, así, y entonces se acercaba a una cuna. La cuna tenía un mecanismo que estaba así haciendo todo el rato, plom, 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 plom. Entonces la mujer se acercaba así y de repente iba a dejar al niño y se oía ¡clonk! Hostia. Claro, porque llevaban en la cabeza del niño era una bola de madera. ¡Clonk! Y hacía ella, ponía una cara de dolor y entonces la bola aquella empezó a hacer ¡clonk, clonk, clonk! Yo veía aquello y decía, madre. O sea, yo creo que la primera vez, ¿no? Luego lo contabas a amigos tuyos, decías, he visto una cosa He visto que esto. no lo creeríais. Sí.
siempre hay un espectáculo que te abrocha Sí. con la afición y con la voluntad de seguir. Ese desde luego pudo... este domingo viendo la zaranda en Logroño, en el último espectáculo en el Bretón, hablando con amigos a la salida nos acordábamos mucho de Tadeusz Kantor y de algunos espectáculos de él. Salió La clase muerta, precisamente en la conversación. Os iba a preguntar antes de pasar a vuestras preguntas, quien quiera hacerlas. La familia podemos considerarla el gran escenario donde casi todo lo que ha contado la ficción, el teatro, el cine, cabe ahí. La familia ha sido un tablado para contar prácticamente cualquier cosa que se puede contar en el teatro. Casi nada queda fuera, ¿no? Del entorno, de un entorno familiar o de una familia entendida tanto consanguíneamente como de otra manera, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que la familia es el gran marco donde puede caber casi todo lo que la dramaturgia puede contar en la ficción? Tú primero. No, pues claro, Bien, pues bien. claro. Pues, es que vuelvo a decir lo mismo de antes. Si lo ves y te lo crees, es verdad. Te está funcionando. Te lo están tirando en mitad de los huevos. Joder. Y duele. ¿Con qué familia os quedaríais de las que recordáis? Y son muchas, estoy seguro, Joder. en el teatro, por ejemplo, sin salir a otros campos. En el teatro, una familia A ver, yo, teatral. la de Largo viaje hacia la noche, Ujú. esa es la leche, los dos padres alcoholizados, bueno, Ah, los dos chavales, la de la familia de... Me vienen La mucho... madre. La madre, sí, la madre alcoholizada. ah, Fíjate, todos estos, las familias de Tennessee Williams, claro. ahí me flipa Tennessee Williams y la familia del Zoo de Cristal, la familia de un tranvía, bueno, todas las familias de Shakespeare, la familia del Rey Lear, vaya familia, tener Jo. hijas para esto, ¿no? Yo qué sé, la familia de Hamlet, la familia, la De familia Shakespeare llevas ya un puñado, ¿eh? bueno, no, eh, mira, Beckett tiene en Esperando a Godot, Ujú, son una pareja, pero son familia, son pareja. No ujú. son familia de sangre, pero bueno, están, Sí, es verdad. eh, pero son una pareja de dos hombres. Yo qué sé, Bueno, claro, No, es que es has dicho, un... la y familia de lo Fedra, de sangre es verdad también. la sangre. Mira, ahora venía leyendo un libro de una mujer que se llama Siri Bueno, lo tengo. Von Husted, Siri, no, no. casi, porque Que, que, que dice bueno, estoy escribiendo ahora una historia nueva ah, y, quiero verla. y, y hablaba y estoy o sea, hablaba la mujer, que esto no lo sé si sabéis, que el tema de la placenta, ¿no? Hablando de las familias, ¿no? A Ujú, ver, o sea, todos venimos dice ella, todos nacemos de otro, o sea, de otra, mejor dicho. Sí. Todos nacemos de otra, pero nos morimos solos, ¿no? Y dice, y en esa otra hay un órgano que es la placenta que comparte de la madre y del feto y tiene circulación propia, la placenta. Yo no lo sabía. Tiene su propia circulación. O sea, es un órgano. O sea, la placenta es un órgano como un riñón que luego se expulsa, ¿no? Pero claro, eso no te piensas que te lo dicen en el colegio. eh, Y dices, no, la placenta. Aquí estamos todo el rato, uy, un órgano, que va a perder un órgano. Y dices, pero si están las mujeres perdiendo un órgano todos los días, ahora hay mujeres perdiendo un órgano, ¿no? Y de venga, ¡plum! Y es un órgano, o sea, y dices, Dios mío, pero ¿cómo? O sea, claro, somos mamíferos, o sea, es que venimos todos los mamíferos, ¿no? Con la familia, que, o sea, eso es una... Y entonces, claro, eh, ahora
hay un libro maravilloso que se llama El gemelo solitario, que ahora se está viendo, no se sabe, el 10% de los embarazos son de gemelos. Y de ese 10% solamente sale adelante un 1%. O sea, el 9% de la población ha perdido en el embarazo un embrión. Es poco. Bueno, 9 de cada 10. Bueno, pues el cuerpo recuerda la pérdida. ¿Qué te parece? No puedo seguir leyendo porque No, ya no, me no. meto en otro tema. Lo que es enterarte de las cosas es una fuente El- teatral. Te enteras de lo de tu padre tarde y mira, te enteras de la placenta tarde y estás en la siguiente función. Todo. ¿Qué será Yo lo digo, siguiente, Alfredo? todo. Pero Yo cada día que tenemos me levanto una- hago ¡hola! Nos, A ver, ¿quién nos está? has dicho ¿Quién estoy siendo que yo? estás entrando en una nueva obra. Sí, en una historia que se llama, lo que estoy escribiendo ahora se llama Fundamentalmente Fantasías. Bien, Y va de un eso de una, vende. va de una pareja así de 18 años que está, joder, bueno, os lo cuento, ¿lo cuento? Sí, sí, por Pero favor. ibais a hacer preguntas. Pero no iba a ser Bueno, esa seguro. ¿Que ¿En qué estás ahora, Alfredo? O sea, seguro que esa era una de las preguntas. pues es una pareja de 17 años, así en el instituto, Pamplona, 1989, por ejemplo, y están en el hospital, porque él se va a operar la fimosis, ¿no? Y la obra comienza con que ella, la chavala, le está diciendo a él que yo no puedo entrar en tu cabeza, porque habían quedado para perder la virginidad juntos. Pero, como él tiene una fimosis de la leche, pues le da miedo hacer el amor, porque él se masturba con mucho cuidado. Pero le da miedo, o sea, hacer el amor, porque dice, me va a doler, se me va a romper eso ahí. Y entonces ella, pues, pierde la virginidad con el director del coro en el que canta él. Y entonces la obra empieza en el hospital con que le está soltando esa bomba a él. Y entonces él se queda hecho polvo. Entonces, claro, cuando están ahí, llega la madre y el padre de él. La madre, pero mi chico, pero ¿cómo no me dices esto, tal cual? Y entonces le llaman, claro, para él es el peor día de su vida. O sea, está ahí en el hospital, que se ha operado la fimosis. Le dice a su chica que se ha acostado con otro porque ya no aguantaba más. Y llega su madre y su padre. Total, que le llaman para operar, entra en el quirófano, entra el chaval, se va la madre y el padre, le dejan al cargo a la chica y ella se queda ahí esperando y el otro que no vuelve. No vuelve, no vuelve, no vuelve, pasan las horas, ya se levanta, pregunta en el hospital, oye, el chico este, y dice, ah, no, este al final no ha entrado. Dice, ¿cómo que no ha entrado? Y entonces hay un celador que dice, oye, uno con un jersey a rayas, así se ha ido por allí. Por allí, ¿sabéis? En el hospital de Navarra hay jardín. Entonces abres unas puertas y entonces sales a un jardín. Y entonces, ahí en el jardín le dice el jardinero, un chaval con un jersey a rayas se ha ido por allá. Y entonces coge la otra, sale del jardín y ya se mete en una especie de bosque. Y ahí en el bosque se encuentra un tipo así como extraño. Y dice, oye, perdón, un chaval con un jersey a rayas. Dice, sí, se ha metido por allí, pero por allí no hay sitio, hay como una cueva así. Y entonces coge la otra, perdón, por allí. Sí, 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 pero yo ahí no sé cómo ha entrado ese. Vale, no. Y entonces coge la otra, se mete, ¡oh! Y ¡pum! Y consigue entrar. Y entonces entra en un lugar que está todo oscuro, una especie de cueva, y aparece un tipo y le dice, ¿tú dónde vas? Y dice la otra, que es que mi novio que se ha metido por aquí. Y dice, sí, 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 tu novio se ha metido por aquí y se ha metido bien adentro, porque tiene cosas en las que pensar, pero tú ya te puedes largar de aquí ahora mismo. Y dice la otra, ¿por qué? Y dice, porque estás en la cabeza de tu novio. O sea, que Hostia. ya te puedes largar de aquí, que aquí tú no pintas nada. Y entonces nada, la otra se larga y la historia va de cómo esta mujer se mete en la cabeza de su novio para salvarlo. Pinta muy bien. Ah, Pinta muy bien. Y entonces, claro, mola, ¿verdad? quiero verla. Sí, sí, sí. Claro, y entonces lo primero que se encuentra es con las diferentes versiones que tiene él de sí mismo. Claro, por eso se llama fundamentalmente fantasías, que dice Mayorga, dice, también se puede llamar
fantasías fundamentales. Del materialismo histórico. Hombre, el título... A ver, ¿No te gusta? título A mí yo sí, a mí creo... me gusta. Suena muy bien. Mira, fundamentalmente fantasías. es- La hora de la fantasía, Marcos, ¿dónde has Sí, empezado sí, la verdad, lo que pasa es que claro, ya está pillada. Alguna más Pero la preguntas, historia seguro. es muy buena y da miedo, Sí, sí. además. Da miedo, da miedo. Guau. Sí, sí, sí. De hecho, ahora estoy pensando en todo el momento en el que ella decide entrar o no entrar. Claro, porque ella dice, yo no entro ahí. Y estoy preguntando mucho, quiero preguntar mucho a mis amigas y así, porque a las chicas les encanta. Dice, ahora metes en la cabeza del novio. Y algunas dicen, yo no me metería ni de coña. Claro. Y otras dicen, yo sí. Y yo digo, pero es por salvarle la vida. Bueno. Entonces, claro, tengo un truco que es que en la cabeza de uno solamente puede entrar alguien que le quiere mucho. Entonces, ella ha podido entrar por el amor, ¿no? Y entonces se va a encontrar con alguien, el director del coro, de hecho, cuando le cuenta tal... Bueno, claro, el chaval ha desaparecido, el Unai. Entonces, claro, cuando empiezan a hablar de él, hay uno que le dice a ella, yo entré en la cabeza de mi novia. Y la otra, hostias. Y dice, y en la cabeza de alguien solamente puede entrar alguien que le quiere mucho. Dice, puede entrar tú o puede entrar su madre, por ejemplo. Tú verás si quieres que entre su madre a salvarle. Y entonces dice la otra, voy a entrar yo. Voy a entrar yo. Voy a Si entrar admiten, yo. admiten opciones, si hay... Vamos a la creación Su madre también la colectiva. quiere mucho. No, ¿No? ¿Qué es esto de hostia? Y Hay un esto, micrófono. esto después del bar. Sí. O sea, sí, porque esta ya la he hecho, sí. No, la he hecho, pero es que si no habéis visto el bar, es que es la hostia. Es 30 historias que te van vacilando de un lado para otro, te lloras, te pones a reír, y ahora para todos ustedes, no sé qué título ha dicho, pero no... Que no le ha gustado, la ha tachado. no Tampoco pero le gustó nada así, pero no lo soy. Pero es bueno, verdad, lo tenía tachado. es verdad. Pero bueno, Pero fue mi mujer la que dijo, oye, esto está muy bien, ¿eh? sí. Y yo, pues sí, esto no... ¿Qué título es ese? Sí, sí. Pero bueno, así es la vida. Fue así, Pepita, hasta aquí su mujer. Fue así. Sí, sí, sí. Bueno, lo que decía, tienen ahí el micrófono. Ya os lo he contado todo, es normal. No, se lo, Ahí hay una lo están ya pensando. Ya que se calle este ya. Yo estaría pensando, ¿no? Diciendo, joder. No sé si se oye. Sí, sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ha sido estupendo oíros, es divertidísimo, es muy interesante. Y yo tenía una pregunta para Alfredo. Yo que llego tarde a muchas cosas, creo que llegué tarde a tu obra y la primera que vi fue La Valentía. Sí, Y estaba aquí en el Bretón. sí. Y cuando estaba viendo La Valentía y con ese lío de familia y con ese humor que me pareció genial, estaba justo leyendo una obra de otro autor, que es un dramaturgo, que se llama Muawad, Sí, Bagdi Muawad. hombre. Y entonces, claro, cuando uno lee las cosas o las lee a la vez, pues establece relaciones, ¿no? Sí, Joder, y encontré muchísimas. ya. Porque de hecho creo que es como lo más parecido que he visto a lo que he visto luego en tu obra, ¿no? O sea, líos familiares tremendos, o sea, tremendos en el sentido de muy, muy hilados, muy, muy íntimamente relacionadas y con unas tramas muy, muy densas, ¿no? Muy complejas, quiero decir, con muchas relaciones, donde se está hablando de cosas muy profundas que ocurren dentro de las familias, pero con dos opciones diametralmente opuestas. La tuya es un humor y una belleza muy intensas las dos, y lo de Muawad es una belleza muy intensa, pero es un drama intensísimo. Sí, O sea, sí, no sí. tiene absolutamente nada de humor, es súper crudo, Sí, y además yo creo que incide muchísimo en esa crudeza, ¿no? sí. Entonces tengo mucha curiosidad por saber cómo ves tú esa otra opción. Pues sí, ese es un gran tema, es un gran tema. Fíjate, yo creo, Muawad, ¿sabes? Él es libanés y salieron huyendo del país, toda su familia,
se exiliaron a Francia, luego a Quebec, luego volvieron a Francia, estuvieron así, no me sé muy bien el periplo, pero él sí que presenció cosas muy crudas, muy terribles, de explosiones de autobuses. Hay esta invasión que hicieron los cristianos en un campo libanés que entraron, Ramala, me acuerdo, me parece que se llamaba, el campo de refugiados de Ramala era, sí, que fueron, bueno, ¿eh? Sabra y Satila. Ahí debieron haber familiares suyos incluso implicados en aquello. Bueno, hay un elemento de tragedia. Él siempre dice, si yo llego a tener 20 años cuando entraron Isabra y Satila, a lo mejor yo hubiese sido uno de los que entraron. Fíjate, no. A ver, claro, es una presencia del dolor muy intensa, ¿no? De la tragedia. Ahora, claro, yo me pongo a pensar también en el entorno en el que yo he crecido y las historias de familia que tengo yo también. Lo mío, claro, lo mío como lo vuestro, más ligado a la guerra civil, pero luego también a mí me ha tocado ETA y también con situaciones muy trágicas a mi alrededor, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué uno elige una opción o otra? Eso no lo sé. Yo lo que sí que tengo el recuerdo es de encontrar siempre para mí el humor es igual a libertad, es igual a verdad, el humor es igual a vida. El humor es análisis, ¿no? El humor es antidogmático. El humor es pensamiento. El humor es crítica. Claro. Viva tu padre. Entonces, claro, tengo el humor asociado. O sea, yo no sé en qué momento yo, cuando veía los programas de humor, las películas de humor, para mí todo lo que tenía que ver con el humor me producía una sensación de oxígeno en la sangre, ¿no? Que entonces me ligué a eso. Y yo veía que la manera que tenía de expresarme, la manera que tenía de vivir y es como si viniese de fábrica, ¿sabes? Entonces no ha sido una decisión mía consciente, sino que ha sido como una especie de dejarme fluir, ¿no? De vivirlo de una manera orgánica. Wow. ¿Sabes que hay una célebre... Un segundo, Marcos, que hay una pregunta. Ahora en ¿Ves? cuanto acabe. Pregunta, sí. Buenas Pero guárdalo, tardes. Marcos. Sí. Yo quería preguntarte, Alfredo, siendo director y dramaturgo, ¿cómo convive dentro de ti esas dos facetas? Quiero decir, porque también estás escribiendo cosas muy personales, que a veces no sé si uno contradice al otro o no sé, ¿cómo vives estas dos, que tú diriges todos tus espectáculos? Entiendo Sí, que tu pues dramaturgia las diriges también, ¿no? Pues mira, Marcos ha leído una cosa antes sobre el tema de que piensas que como autor estás dirigiendo la flecha o estás contando una historia, ¿no? Y luego el director realmente viene a analizar esa historia y se da cuenta de realmente a dónde ha llegado esa flecha, ¿no? Que tú estabas apuntando hacia un lado y de repente apunta hacia otro, ¿no? Y entonces, hombre, yo sí que cuando escribo pienso mucho en la puesta en escena, aunque luego también hago un trabajo muy importante primero que tiene que ver con imaginar las cosas como si fuesen realidad. O sea, yo no sé cómo voy a resolver el tema de un hospital y un jardín y un bosque y una cueva y todo eso, ¿no? Ya lo resolveré. Y ahí sí que entra luego la parte creativa del director, ¿no? Claro, porque en el teatro todo el trabajo que haces es metafórico. O sea, en el teatro no hay nada. El cine en ese sentido eh, tiene que ser algo más literal, ¿no? Tiene que decir, oye, tenemos que hacer el hundimiento del Titanic.
coño, pues tenemos que hacer una maqueta que parezca el Titanic, entonces trabajas con códigos en los que el engaño tiene que remitir directamente literalmente a la idea de realidad. Porque claro, luego ya, claro, los análisis semióticos del cine son la leche porque no hay nada, o sea, lo último que se parece a la realidad es el cine, pero la cabeza hace creer que se parece. Pero en el teatro tienes una capacidad metafórica brutal, en la que realmente... En 10 minutos la biblioteca cerrará sus puertas. ¡Qué miedo! O sea, es decir, Cuidado. Tren expreso procedente con destino próximo a efectuar Les su salida. arrollará brevemente. Claro, entonces, toda esa capacidad metafórica, es decir, que tú puedes hacer el hundimiento del Titanic en teatro, yo que sé, lo puedes hacer de 1000 maneras diferentes. A lo mejor no aparece ni un barco, es como movimiento físico de los actores, ¿sabes? Pero la gente, lo bueno de ser director de teatro es hacerle creer a la gente que está viendo cosas que no ven, para que cuando salgan del teatro digan, cuando ha salido yo que sé, el cañón, y no ha habido un cañón, pero con efectos de sonido y de luz de repente has hecho creer que había allí una sombra de cañón, ¿no? Entonces es un trabajo también en ese sentido que reinterpreta lo que has escrito, ¿no? Y bien, se llevan bien el director y el autor. Porque es que de hecho yo toda la vida he escrito para luego pasármelo bien en la sala de ensayos. Con los actores. No, ¿qué va? No. No, lo que pasa es que sí que tengo un grupo de actores con los que he hecho muchas cosas. Con Elena, por Y ejemplo, aquí con está Elena González. Aquí está Elena González, que es una actriz a la que amo, con la que llevo trabajando pues ya muchísimos años. Sí. Mucho. Y entonces, y hay un grupo de actores con los que repito. Lo que pasa es que luego vas trabajando con otros muchísimos actores. Y el A veces señor se dice, Villuela. bueno, y Pepe Villuela, que está al lado de Elena González, que Pepe Villuela es el marido de Elena González. Entonces, Pepe, por ejemplo, hablando de familias, hicimos una sustitución de la ternura en Murcia, en el festival que hay en San Javier, y porque se puso malo Juan Antonio Lumbreras. Y entonces, claro, ¿cómo salvamos ese bolo? Salvamos ese bolo porque el teatro se hace con familias. Porque Pepe nos hizo el favor de ponerse un pinganillo, venirse a San Javier conmigo, y yo le iba chivando la función. Él se la leyó una vez. Y Elena, que claro, ellos se pueden entender haciendo así, ¿sabes? Se pueden entender. Entonces él sabía dónde tenía que ponerse. A veces también le poníamos así. Pero eso, en teatro, cuando te das cuenta, por la pregunta que me has hecho, tú también serás de teatro. Sí, Sí, ¿no? muy de teatro. Pues claro, ahí, pues ya está. Pues ya sabes que esto, hay una base que no es, o sea, aquí no hay unas reglas laborales en la que puedas decir, ah, no, es que me voy a las 5. No, eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea eso? También hay una especie, son muy importantes los vínculos afectivos muchas veces, ¿no? Y dentro de las familias, también a veces con los compañeros de trabajo crean una especie de vínculos que son pues familiares, ¿no? Bueno, esta familia tendrá que cenar, con lo cual nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Marcos, Alfredo, Marcos. No será la última vez que estemos juntos, seguro. Muchísimas gracias. ¿Qué vas a decir, Marcos? Ay, gracias, Es Pepe. que soy un desastre, lo pierdo todo. Espera,
Es que era una cosa que parecía que podía haberla escrito Sanzol. Y sin embargo, a mí creo recordar que me la contó Alex Rigola, que decía que durante muchos años, pocos años antes de cada estreno, seguía un rito de preguntar ¿quién viene esta noche? Y un actor muy fijo en su compañía, que se llama Joan Carreras, le contestaba Desmond Tutu y Saza. Ejemplo de público glorioso e imposible. Una noche en el Español no se lo podían creer. En primera fila estaba Saza, ya muy viejecito, sonriendo con su dentadura pianísima. Y cuando murió decidieron que seguirían preguntando por él, que Saza continuaría, yendo a sus estrenos y que Tutu era un malqueda. No estaba ensayado, pero perfecto. Gracias, muchas gracias.